Donna Haraway es una de las pensadoras más originales de la actualidad. Su aparente dispersión de intereses y su forma peculiar de presentar su pensamiento han hecho que se relacione con posmodernidad, biopolítica, feminismo, poshumanismo, marxismo, postestructuralismo, ciencia ficción o ecología, entre otros. Ella dice que su acrónimo central es SF, que en inglés sirve para agrupar sus intereses y forma de presentarlos. Por ejemplo, hechos científicos, fabulación especulativa, ciencia ficción o feminismo especulativo. Haraway es doctora en biología, además de filósofa, y ocupó en 1980 la primera cátedra de teoría feminista de Estados Unidos, en la Universidad de California, Santa Cruz, de donde hoy es profesora emérita tanto del Departamento de Estudios Feministas como del de Historia de la Conciencia. En este primer vídeo dedicado al pensamiento de Haraway, vamos a analizar un manifiesto cyborg, un ensayo publicado por primera vez en 1985 y que aún hoy es su texto más conocido. Un manifiesto cyborg, de entrada, no es un texto fácil. Como suele suceder con Haraway, es necesario superar una cierta extrañeza inicial para poder apreciar su propuesta. Una propuesta que se puede analizar como su aportación al feminismo posmoderno, su crítica al feminismo marxista o incluso como texto en el que ya se pueden rastrear las que serán preocupaciones fundamentales de Haraway. Un manifiesto cyborg, ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. Lo primero que puede sorprender de este ensayo es su título y cómo la figura del cyborg puede ser escogida para mostrar algo relacionado con feminismo socialista. Haraway quiere utilizar lo que llama su mito del cyborg como estrategia posmodernista para ofrecernos una herejía. Como ella misma dice, no quiere apostatar del marxismo ni del feminismo surgido de esa corriente de pensamiento, pero quiere ser herética. Mucho. Se trata, pues, fundamentalmente de una crítica al feminismo marxista que no quiere destruir el valor que haya tenido, pero sí mostrar unas carencias que son evidentes para Haraway en los últimos años del siglo XX. Haraway abraza la posmodernidad por sus posibilidades, pero no quiere, en sus palabras, que quedemos ahogados por el texto, en referencia al no hay nada fuera del texto de Derrida. No se trata de imposibilitar la lucha política, se trata de examinar el pensamiento feminista y también la situación social en general de los años 80, asumiendo la crítica postestructuralista a los binomios cerrados en los que se ha venido moviendo el pensamiento occidental, pero también de encontrar un vehículo para una propuesta nueva que permita una línea para avanzar. Y todo eso es lo que representa el cyborg. Simplificando y resumiendo todo lo posible el mensaje de Haraway aquí, para que lo que expone el ensayo resulte comprensible y nada raro. La cuestión sería que el análisis feminista es inadecuado si sigue actuando como si los dualismos orgánicos y jerárquicos del discurso occidental desde Aristóteles siguieran siendo válidos. Esto, filosóficamente, se traduce por un no hay esencias, lo cual es fiel al materialismo que sostiene el punto de vista marxista, pero es herético con respecto al pensamiento marxista y por tanto con respecto al feminismo de origen marxista, porque de hecho, éste opera como si sí las hubiese, actúa construyendo conceptos cerrados y asumiendo las oposiciones binarias jerarquizadas en las que se basa el discurso desde los orígenes de la filosofía occidental. Oposiciones como naturaleza-cultura, mente-cuerpo, humano-animal, masculino, femenino, idealismo-materialismo. En la realidad materialista en la que se mueve Haraway, todas estas fronteras
se están difuminando, y para capturar la realidad de opresión que se extiende por el mundo, es mejor superar la perspectiva que acepta estas oposiciones duales. Un pequeño cambio de perspectiva puede habilitar la resistencia de forma más efectiva. Esto debe ser aplicado al feminismo también, y todo esto lo representa también el cyborg. Nombrar el feminismo de una con un solo adjetivo se ha convertido en difícil, o incluso insistir en toda circunstancia en el nombre. La conciencia de exclusión al nombrar es aguda. Las identidades parecen contradictorias, parciales y estratégicas. Con el trabajosamente ganado reconocimiento de su constitución social e histórica, género, raza y clase no pueden dar la base para una creencia en unidad esencial. No hay nada sobre ser hembra que naturalmente conecte a las mujeres. Ni siquiera existe un estado como el de ser hembra, una categoría en sí misma compleja, construida en discursos sexuales científicos en disputa y otras prácticas sociales. La conciencia de género, raza o clase es un logro forzado en nosotros por una terrible experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias de patriarcado, colonialismo y capitalismo. ¿Y qué cuenta como nosotros en mi propia retórica? En este fragmento clave del ensayo, que se suele reducir a sus frases más llamativas, encontramos la complejidad de la posición de Haraway. No es esencialista. No hay esencia de hombre, no hay esencia de mujer tampoco. Hay que escapar a los binomios cerrados establecidos en la discusión, que ni son reales científicamente ni socialmente, pero es cierto que la opresión es la que ha creado que la identidad se centre en torno a conceptos de género, raza o clase. Es un logro tener esa conciencia, pero a la vez sería otro logro poder escapar a ella, en el sentido de ser capaces de ver que quien define, a la vez, excluye. ¿Y qué cuenta como nosotros o nosotras en cada retórica? En la retórica del feminismo socialista tradicional, nosotras significa mujer, blanca, heterosexual, probablemente de clase media, con estudios y que trabaja fuera de casa. ¿Cuántas mujeres se han quedado fuera de ese nosotras, entonces? ¿O a qué experiencia concreta de ser mujer se refiere ese nosotras? No hay esencias. Hay realidades que son totalmente particulares y totalmente mezclas de conceptos. Haraway, mujer, blanca, heterosexual, de clase media, con estudios superiores y que trabaja fuera de casa, es dolorosamente consciente de todo lo que se queda fuera y es consciente de que la realidad biológica y tecnológica contribuye a difuminar las fronteras tradicionalmente aceptadas. Por eso, el cyborg. Así que mi mito del cyborg va sobre fronteras transgredidas, potentes fusiones y posibilidades peligrosas, que gente progresista podría explorar como una parte de trabajo político necesario. El cyborg reúne las características que permiten a Haraway expresar a través suyo unos cuantos de sus SF, pues es ciencia ficción, pero también permite reflejar hechos científicos y es un instrumento para la fabulación especulativa y el feminismo especulativo. Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social así como una criatura de ficción. La realidad social son relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, una ficción que cambia el mundo. Los movimientos de la mujer internacionales han
construido la experiencia de la mujer, además de exponer o descubrir este objeto colectivo crucial. Esta experiencia es una ficción y hecho del tipo político más crucial. La liberación descansa en la construcción de la conciencia, la aprehensión imaginativa de la opresión y también de la posibilidad. El cyborg es una materia de ficción y experiencia vivida que cambia lo que cuenta como experiencia de la mujer a finales del siglo XX. Esto es una lucha sobre la vida y la muerte, pero la frontera entre ciencia ficción y realidad social es una ilusión óptica. La figura del cyborg expresa todas las fronteras que se están evaporando. Nada puede ya separar convincentemente animal y humano. La biología y la teoría evolucionista durante los últimos 2 siglos a la vez han producido organismos modernos como objetos de conocimiento y reducido la línea entre humanos y animales a débil traza regrabada en lucha ideológica o disputas profesionales entre la vida y la ciencia social. Otra distinción cada vez más borrosa es la del animal humano, organismo y la máquina. Nuestras máquinas perturbadoramente animadas y nosotros preocupantemente inertes, dice Haraway. La tercera distinción, que se vuelve muy imprecisa como consecuencia de los problemas para marcar la frontera en la segunda, es la de físico y no físico. Los chips, la miniaturización, el hecho de que las máquinas modernas sean aparatos microelectrónicos, hace sus procesos invisibles. Su actuación se da en el éter, son ubicuas y aparecen como espirituales. El enfoque feminista del cyborg es precisamente que refleja realidad y ficción, la imposibilidad de establecer fronteras claras, la realidad de que la realidad es una construcción ficticia en gran medida y a la vez es algo nuevo que, reflejando la fragmentación, las afinidades entre categorías consideradas como distintas, permite escapar a toda una tradición que reproduce los mismos esquemas de dominación occidentales una y otra vez. Ninguno de nosotros, o ninguna de nosotras, tiene ya capacidad simbólica o material para dictar la forma de la realidad de ninguno de ellos, o ninguna de ellas. O al menos nosotros, o nosotras, no podemos alegar inocencia de practicar este tipo de dominaciones. Las mujeres blancas, incluyendo a las feministas socialistas, descubrieron, esto es, fueron forzadas a descubrir, pataleando y chillando, la no inocencia de la categoría mujer. Las ciborfeministas deben argumentar que nosotras no queremos ya una matriz natural de unidad y que ninguna construcción es completa. La identidad mujeres de color, formada de restos de conceptos que se quedan fuera de otras definiciones, el resto del resto o la otra de la otra, se podría decir, es para Haraway una forma de identidad cyborg. El cyborg es una criatura en un mundo posgénero. Es otra frase que se puede leer en el ensayo. Un horizonte posgénero significa para Haraway la posibilidad de llegar a no definir la identidad en torno a eso. El cyborg es concebido por Haraway como una salida del laberinto de dualismos que nos servía para explicar nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotros mismos. Sirve para destruir y construir identidades, relaciones, afinidades y espacios. Prefiero ser un cyborg a una diosa, dice Haraway. La imaginería cyborg puede ayudar a expresar 2 argumentos cruciales en este ensayo. Primero, la producción de teoría universal totalizadora es un error mayúsculo que deja fuera casi toda la realidad, probablemente siempre, pero desde luego ahora.
Y segundo, hacerse responsable de las relaciones sociales de ciencia y tecnología significa negarse a una metafísica anticiencia, a una demonización de la tecnología, y así significa aceptar la hábil tarea de reconstruir las fronteras de la vida diaria, en conexión parcial con otros, en comunicación con todas nuestras partes. Puede ser aplicada, por tanto, a todo lo que ha configurado tradicionalmente la otredad, mujeres, bárbaros y esclavos, en las formas en las que los encontramos ahora. Y la imaginería es importante para Haraway porque la narración es importante. Es una herramienta de transformación imprescindible. En la ciencia ficción hay historias recontadas, reimaginadas, versiones que desplazan los dualismos jerarquizados de las identidades naturalizadas. Los autores cyborg dan la vuelta a los mitos centrales de origen de la cultura occidental y pueden disolverlos. Disolver Occidente, con su patriarcado, su jerarquización, su aproximación extractiva a la naturaleza, sería una preocupación más amplia de Haraway, porque en todo el texto late ya que el ser humano no tiene razones para reclamar excepcionalidad o superioridad sobre animales, que las conexiones biológicas reales son mucho más complejas y mucho más sorprendentes de lo que habíamos creído, y que arrastramos una serie de problemas culturales de enfoque que nos están llevando al error. Y cuando Haraway se centra en el problema, el mayúsculo, el insoslayable problema del planeta dañado que heredamos y al que no dejamos de forzar, volverá a todas estas cuestiones desde sus múltiples SF, para intentar hacer lo que hace siempre, abrir posibilidades en lugar de cerrar conceptos.